Sarah Montrose, nacida el 18 de julio de 1908, y Lorraine Montrose, nacida el 3 de noviembre de 1909, nacieron como hijos únicos de Agnes y Thaddeus Montrose en el pequeño pueblo de Winchelsea, Oklahoma. La familia Montrose llevaba una vida modesta en una casa de 2 plantas a las afueras del pueblo, con Thaddeus trabajando como empleado en la lonja de cereales local mientras Agnes se encargaba de los asuntos domésticos. Según los registros municipales locales, la familia no mostró ningún comportamiento ni circunstancia inusual que presagiara los acontecimientos que vendrían. La relativa normalidad del hogar de Montrose comenzó una transformación irreversible en enero de 1918, cuando tanto Agnes como Thaddeus sucumbieron a la epidemia de gripe que azotó la región. Los certificados de defunción oficiales, presentados ante la Oficina de Registros del Condado de Winchelsea, indicaron que la causa fue insuficiencia respiratoria aguda secundaria a una infección gripal. En aquel entonces, este tipo de muertes no se consideraban inusuales dada la extensión de la pandemia. Siguiendo los protocolos establecidos para menores huérfanos, Cyrus, de 9 años, y Lauren, de 8, quedaron bajo la tutela legal de su tío materno, Graham Huxley, de 43 años. Huxley, soltero y trabajador de telégrafo para el Ferrocarril del Oeste, se mudó a la casa familiar de Montrose en lugar de trasladar a los niños a su residencia más pequeña, más cerca de la ciudad. Este acuerdo quedó documentado en los documentos de tutela presentados ante el Tribunal del Condado de Winchelsea el 12 de febrero de 1918. Los registros de asistencia escolar de la escuela primaria Winchelsea indican que ambos niños asistieron con regularidad hasta 1920, aunque las notas de los maestros mencionan un comportamiento cada vez más retraído. La señorita Eleanor Webfield, maestra de 3er grado, señaló en el informe de progreso de Lauren de noviembre de 1919, Lauren se ha vuelto excepcionalmente callado en clase. Completa sus tareas correctamente, pero se niega a participar en actividades grupales. A menudo se le observa susurrando con su hermano durante el recreo en lugar de jugar con sus compañeros. La estabilidad que le brindó Graham Huxley duró poco. El 7 de marzo de 1920, Huxley fue encontrado muerto en el cobertizo de herramientas detrás de la casa de Montrose. El informe forense citó como causa de la muerte asfixia por intoxicación por monóxido de carbono, atribuida al mal funcionamiento de un calentador de queroseno que Huxley había estado usando mientras reparaba maquinaria agrícola. La investigación, a cargo del sheriff Edward Danvers, concluyó que la muerte fue accidental, aunque el informe reconoció que la maquinaria había recibido el mantenimiento adecuado antes del incidente. Sin familiares restantes dispuestos o capaces de asumir la tutela, los niños entraron en un limbo burocrático dentro del sobrecargado sistema de bienestar social del Oklahoma de la posguerra. Los registros del condado indican que la funcionaria de bienestar social Martha Kensington realizó 3 visitas documentadas a la residencia de Montrose entre abril y septiembre de 1920, tras las cuales el expediente contiene una anotación: niños con suficiente autonomía, hogar mantenido en condiciones aceptables. El niño mayor, CM, demuestra capacidad para la administración del hogar. Estipendio mensual del patrimonio materno suficiente para las necesidades básicas. Esta evaluación, cuestionable según los estándares modernos, dejó a Cyrus, 12, y Lauren, 11, abandonados a su suerte en el hogar familiar. Con el apoyo de una modesta herencia administrada por el First National Bank de Winchelsea, los registros de asistencia escolar muestran un aumento del ausentismo escolar a lo largo de 1921, y ambos dejaron de asistir por completo en noviembre de ese año. No se documentó ninguna falta escolar en los registros del condado. Los libros de contabilidad del comerciante local Theodore Wainwright, recuperados durante la investigación posterior, revelan compras regulares de provisiones básicas por parte de Sarah Montrose entre 1921 y 1924. Posteriormente, Wainwright declaró a los investigadores que el mayor de los Montrose realizaba transacciones eficientemente, pero raramente mantenía conversaciones que no fueran estrictamente necesarias. El comerciante señaló que no había visto al hermano menor acompañando a Cyrus desde aproximadamente mediados de 1922. Los hermanos Montrose prácticamente desaparecieron de la atención de la comunidad durante este periodo, y la casa en las afueras fue perdiendo gradualmente protagonismo. La propiedad, parcialmente oculta por olmos maduros y situada a 800 metros de su vecina más cercana, contribuyó a este aislamiento.
La existencia de los chicos continuó en aislamiento, sin interrupciones de los servicios sociales ni de la intervención comunitaria, hasta que los sucesos de octubre de 1924 los devolvieron violentamente a la atención pública. El deterioro psicológico de los hermanos Montrose se puede rastrear a través de los extensos registros escritos recuperados de su hogar después de los eventos de octubre de 1924. Estos materiales, catalogados como elementos de evidencia N grados 26 a 112 por el Departamento del Sheriff del Condado de Winchelsea, incluían 17 cuadernos, 43 páginas sueltas y 3 libros de contabilidad encuadernados que contenían una combinación de anotaciones escritas y dibujos que abarcaban desde aproximadamente finales de 1920 hasta octubre de 1924. Las primeras entradas, predominantemente escritas con la caligrafía más elaborada de Cyrus, documentaban asuntos domésticos cotidianos, control de gastos, inventario de alimentos y horarios diarios básicos. Sin embargo, para febrero de 1921, el contenido comenzó a cambiar notablemente. La primera mención de lo que se convertiría en un tema recurrente apareció en una entrada fechada el 17 de febrero de 1921. Se observó movimiento de sombras en la esquina noroeste del salón. El himnologio debe observar con más atención. Entradas posteriores documentaron una creciente preocupación por las presencias percibidas dentro de la casa. Inicialmente descritos como sombras o movimientos, estos fenómenos evolucionaron en la documentación de los hermanos hasta convertirse en entidades más específicas. Para junio de 1921, los diarios se referían a estas percepciones como los asistentes y, posteriormente, con mayor frecuencia, como compañeros oscuros. Una anotación particularmente significativa del 3 de agosto de 1921, escrita con la caligrafía menos refinada de Loren, decía: «Se me ha enseñado a verlos bien. Debo relajar la vista y la mente. Se ven con más claridad al anochecer. El alto permanece cerca de la escalera. El encorvado prefiere la cocina. Observan, pero no se acercan cuando los reconocemos». La formación académica de los hermanos, interrumpida en la primaria, se manifestó en sus relatos escritos mediante una combinación de vocabulario rudimentario y marcos conceptuales inesperadamente sofisticados, aparentemente desarrollados de forma aislada. El Dr. Elias Thornton, uno de los psiquiatras que posteriormente examinó los materiales, señaló que este patrón lingüístico sugería una forma de desarrollo lingüístico compartido que se producía al margen de las influencias sociales normativas. A principios de 1922, los diarios indicaron una escalada significativa de los delirios de los hermanos. Comenzaron a documentar lo que denominaron comunicaciones de las entidades. Estos mensajes, a menudo escritos en mayúsculas o con un subrayado distintivo, contenían instrucciones sobre la organización del hogar, rituales de higiene personal y protocolos de comportamiento cada vez más elaborados para mantener el equilibrio en la casa. Los dibujos comenzaron a aparecer regularmente en la documentación alrededor de marzo de 1922. Inicialmente rudimentarios, evolucionaron con el tiempo hacia representaciones más detalladas. Las figuras representadas eran siempre humanoides, pero presentaban extremidades alargadas, rasgos faciales distorsionados, generalmente representados como cuencas oculares hundidas o excesivamente sombreadas y bocas alargadas, y en ocasiones se mostraban con apéndices que emergían del torso o la espalda. El uso exclusivo de materiales de color rojo y negro confería a estas ilustraciones una cualidad distintiva e inquietante. El análisis forense de los materiales indicó que se produjeron 87 dibujos entre 1922 y 1924, con una frecuencia que aumentó con el tiempo. En los últimos meses, la producción promedió un dibujo cada 2 o 3 días. La doctora Margaret Holloway, arteterapeuta consultada durante la investigación, observó que la progresión de las imágenes mostraba un aumento de la habilidad técnica junto con un deterioro del contenido psicológico, y señaló que los dibujos posteriores presentaban un trabajo de línea más controlado, al servicio de una imaginería cada vez más fragmentada y disociativa. Las anotaciones escritas que acompañaban a estos dibujos revelaron un complejo sistema de creencias que se desarrollaba entre los hermanos. Documentaron reglas específicas comunicadas por las entidades, entre ellas, prohibición de permitir visitas externas al domicilio, necesidad de mantener determinadas estancias de la casa en orden preciso, protocolos de lavado ritualístico antes de manipular los dibujos,
disposiciones complejas para dormir que cambiaban según las fases lunares. A mediados de 1923, los diarios contenían anotaciones que sugerían que los hermanos habían comenzado a experimentar alucinaciones auditivas, además de visuales. Una anotación del 19 de julio de 1923 decía: "Los susurros ahora son más claros. Explican que fuimos elegidos porque entendemos la simetría. Él los oye con más claridad que yo. Se está convirtiendo en su favorito, lo cual entraña peligro". La documentación de este periodo en adelante revela una creciente paranoia y una preocupación por protegerse de amenazas no especificadas. Los hermanos registraron la creación de disposiciones de protección en toda la casa, consistentes en la colocación de objetos específicos y marcas simbólicas en las paredes, cuyos rastros fueron documentados posteriormente por fotógrafos de la escena del crimen. La última entrada coherente del diario, fechada el 14 de octubre de 1924, 3 días antes del descubrimiento, fue escrita a mano por Cyrus. "Él nos ha traicionado. Intentó destruir la imagen del séptimo guardián. Afirma que los estaba probando. No comprende las consecuencias. El equilibrio está roto. Solo yo debo restaurarlo antes de que lo consigan por completo". La relación entre Cyrus y Laurent Montrose representó un caso clínicamente significativo de folia deux, o trastorno psicótico compartido, según se determinó posteriormente mediante la evaluación psiquiátrica de los documentos recuperados. El desarrollo de su simbiosis psicológica siguió una trayectoria que ilustra la formación y el reforzamiento de sistemas delirantes compartidos en condiciones de aislamiento. El análisis de los escritos de los hermanos reveló una dinámica de poder distintiva que surgió tras la muerte de su tío. Como hermano mayor, Cyrus asumió inicialmente un rol protector, casi paternal, gestionando los asuntos domésticos prácticos e interactuando con el mundo exterior cuando era necesario. Entradas de principios de 1921 muestran a Cyrus documentando su preocupación por el estado emocional de Lauren. "Él llora por las noches. Dice que extraña al tío G. Le he explicado que ahora estamos más seguros, controlándonos solos, pero aún no lo entiende del todo". La transformación de su relación comenzó con las primeras percepciones de Cyrus sobre las presencias en la casa, que posteriormente le presentó a su hermano menor. Las entradas de su diario indican que Lauren se mostró escéptico al principio, pero poco a poco comenzó a compartir estas percepciones. Una entrada clave de julio de 1921, escrita por Lauren, decía: "Se tenía razón. Ahora también puedo verlos. El alto me saludó con la cabeza hoy. Se dice que esto significa que soy aceptado". Para 1922, su relación había evolucionado hacia una compleja interdependencia centrada en sus delirios compartidos. Los hermanos desarrollaron elaborados rituales que requerían la participación de ambos, incluyendo sesiones de testimonio en las que se sentaban en la oscuridad durante horas, documentando cualquier movimiento o manifestación percibida. Prácticas de simetría que implican la colocación de sus cuerpos en imágenes especulares en varias habitaciones. Rituales de unión de sangre que implican pequeños cortes autoinfligidos, generalmente en las palmas, seguidos de presión de las manos. Estas actividades se registraban meticulosamente, a menudo con anotaciones sobre su aparente eficacia para mantener la armonía con las entidades que creían que habitaban su hogar. La frecuencia y complejidad de estos rituales aumentaron con el tiempo, ocupando una parte cada vez mayor de su vida diaria. Los aspectos físicos de su relación, a los que se alude en varias entradas del diario, parecían tener un significado ritual más que una expresión sexual convencional. Una entrada de febrero de 1923 describía: "Completé la ceremonia de unión según las instrucciones. El cuerpo físico debe unirse para fortalecer la barrera, sin placer ni dolor, solo necesidad". Los compañeros lo aprobaron, como lo evidenció la quietud que siguió. El doctor Victor Kaufman, uno de los expertos en psiquiatría que revisó los materiales del caso en 1948, señaló que esto representaba una ritualización de la intimidad física divorciada de la comprensión normal del desarrollo de la sexualidad, incorporada en cambio a un elaborado delirio protector. La interdependencia de los hermanos se vio reforzada por la creación de elementos simbólicos y terminología privada que aparecieron en sus escritos posteriores. Se referían a sí mismos colectivamente como el recipiente en muchas entradas, mientras que individualmente a veces usaban los términos guardián exterior, Cyrus, y voz interior, Lauren, lo que sugiere una división de roles dentro de su marco delirante.
Para 1924, su relación simbiótica mostraba indicios de tensión. Las entradas hacían cada vez más referencias a desacuerdos sobre la interpretación de las comunicaciones de los compañeros. Un pasaje particularmente revelador de agosto de 1924, escrito por Cyrus, afirmaba: él afirma que el jorobado le habló directamente, sin pasar por mí. Esto no puede ser cierto. Los protocolos son claros. Las comunicaciones fluyen primero a través de la guardia exterior. Él está empezando a confundirse sobre su papel. Estas tensiones parecieron intensificarse en las semanas previas al incidente de octubre. Varias entradas hacían referencia a la creciente rebelión de Loren y a sus preguntas peligrosas. Las últimas páginas coherentes del diario sugerían que Loren había comenzado a cuestionar ciertos aspectos de su sistema de creencias compartido, en particular respecto a la importancia de los dibujos que habían creado. Una entrada del 10 de octubre de 1924 contenía una inquietante observación de Cyrus. Él le sugirió hoy que nosotros mismos creamos a los compañeros. Dice que podrían estar solo en nuestra cabeza. Su fe se debilita peligrosamente. El equilibrio requiere una convicción absoluta de ambas partes. La interdependencia psicológica que había sostenido a los hermanos durante años de aislamiento comenzó a resquebrajarse a medida que Loren, posiblemente, comprendía la naturaleza de sus delirios compartidos. Esta creciente divergencia en su sistema de creencias, previamente unificado, parece haber sido el catalizador de la violenta conclusión de su relación. Los acontecimientos que dieron a conocer el caso Montrose comenzaron aproximadamente a las 4:15 de la tarde del 17 de octubre de 1924, cuando Elijah Hollister, un cartero que entregaba un aviso de impuesto predial, detectó lo que describió como un hedor insoportable que emanaba de la residencia Montrose. Hollister, desconociendo la historia de la propiedad y sin saber que estaba ocupada por los hermanos huérfanos, informó del olor al sheriff Edward Danvers a su regreso a la ciudad. El sheriff Danvers, acompañado por el agente Raymond Wilkes, llegó a la propiedad a las 17:38. Al encontrar la puerta principal cerrada y sin recibir respuesta a sus anuncios, se dirigieron a la parte trasera de la casa, donde descubrieron la puerta de la cocina parcialmente abierta. El informe oficial del incidente documentó un fuerte olor a descomposición que provenía del exterior del edificio. Al entrar, los agentes realizaron un registro metódico de la planta baja, documentando numerosas características inusuales del interior de la casa. La cocina y el comedor contiguo contenían elaborados arreglos de objetos domésticos en lo que el agente Weeks describió como patrones antinaturales, cubiertos dispuestos en espiral, muebles colocados en ángulos precisos con respecto a las paredes y múltiples superficies cubiertas de papeles con marcas rojas y negras. Los agentes subieron al segundo piso tras confirmar que la planta baja estaba desocupada. En el dormitorio más grande, descubrieron el cadáver de un joven de 15 años, posteriormente identificado como Loran Montrose. Según el informe oficial, el cuerpo yacía en el centro del piso, con los brazos y las piernas extendidos formando una estrella. Presentaba múltiples puñaladas en el torso y el cuello. El Dr. Howard Phillips, médico forense del condado, llegó al lugar de los hechos a las 19:15 y realizó un examen preliminar. Su evaluación inicial, registrada en el informe del lugar de los hechos, estimó que la muerte se había producido aproximadamente entre 48 y 72 horas antes del hallazgo. El cuerpo presentaba signos de resolución del rigor mortis y una descomposición moderada, lo que explicaba el olor que alertó al cartero. Una búsqueda más exhaustiva del local reveló varios elementos significativos. 1. No hay señales de la presencia o paradero de Cyrus Montrose. 2. Una colección de 17 diarios y numerosos documentos sueltos que contienen escritos y dibujos. 3. Evidencia de actividades rituales en toda la casa, incluyendo símbolos dibujados en las paredes, arreglos de objetos específicos y pequeñas manchas de sangre seca en varias superficies. 4. Un cuchillo de cocina con una hoja de 7 pulgadas, recuperado de debajo del sofá del salón, con rastros de sangre que luego se confirmó que coincidían con el tipo de Loran Montrose. La autopsia formal posterior, realizada el 19 de octubre de 1924, determinó que Loran Montrose había sufrido 7 puñaladas en el pecho y el abdomen, siendo la herida mortal una profunda que penetró el corazón. El Dr. Phillips señaló en su informe que el patrón de las heridas sugería una colocación deliberada en lugar de un ataque frenético.
con cada herida separada aproximadamente 5 centímetros en una línea curva a lo largo del torso. La investigación se centró en localizar a Cyrus Montrose, ahora el principal sospechoso de la muerte de su hermano. Una revisión de la documentación de los hermanos no reveló indicios claros de su salida prevista ni de su destino. El sheriff Danvers organizó grupos de búsqueda que recorrieron los alrededores, mientras que se enviaron telegramas con la descripción de Cyrus a los condados y estados vecinos. El examen forense de la escena arrojó información adicional. El análisis de huellas dactilares, una técnica relativamente nueva en aquel entonces, confirmó la presencia de huellas en el arma homicida que coincidían con las encontradas en los efectos personales de Lauren. El análisis del patrón sanguíneo, realizado por el especialista Dr. Marcus Hanley de Oklahoma City, determinó que el ataque probablemente ocurrió en el lugar donde se descubrió el cuerpo, sin evidencia de que éste hubiera sido trasladado post-mortem. Entre los descubrimientos más inquietantes se encontraba un último dibujo hallado en una mesa junto al cuerpo. A diferencia de las ilustraciones anteriores, que mostraban figuras humanoides, esta imagen mostraba lo que parecía ser una casa, identificable como la residencia Montrose, rodeada de 7 figuras alargadas con los brazos extendidos hacia la estructura. El dibujo estaba realizado íntegramente en rojo, con especial énfasis en las ventanas de la casa, que estaban rellenas con trazos gruesos y repetitivos. En el reverso de este dibujo, los investigadores encontraron un mensaje escrito con la distintiva letra de Cyrus: "La nave está comprometida. Se requiere separación para su contención. Voz interior silenciada según lo exige el protocolo 7. La guardia exterior comienza ahora el deambular". Este mensaje fue interpretado por los investigadores como una admisión de responsabilidad por el asesinato y una indicación de que Cyrus había huido con la intención de no regresar. La búsqueda se extendió a los estados vecinos, pero no se encontró rastro inmediato del hermano mayor de los Montrose. La investigación clasificó oficialmente el caso como homicidio el 22 de octubre de 1924, con Cyrus Montrose como único sospechoso. El sheriff Danvers, en el resumen de su caso, calificó el crimen como el trágico resultado de un grave trastorno mental propiciado por el aislamiento y la negligencia, señalando que la falta de supervisión adecuada por parte del sistema de bienestar social de los hermanos huérfanos había creado las condiciones para un deterioro psicológico que culminó en violencia. La búsqueda de Cyrus Montrose resultó ser una de las más largas y sin resolver en la historia de las fuerzas del orden de Oklahoma. A pesar de la distribución de avisos de búsqueda en los estados del sur y el medio oeste, no se reportó ningún avistamiento confirmado de Cyrus inmediatamente después del asesinato. El departamento del sheriff del condado de Winchelsea mantuvo un expediente activo sobre el caso, pero las pistas tangibles disminuyeron gradualmente a medida que transcurrían meses y luego años, sin una resolución. La residencia Montrose, que había sido sellada como escenario del crimen, finalmente pasó a ser propiedad del condado debido a la morosidad fiscal. En 1926, bajo la dirección de los comisionados del condado, se vació la casa de su contenido. Los diarios, dibujos y demás documentación se transfirieron al almacén del condado, donde permanecieron prácticamente sin examinar hasta que décadas después surgió el interés académico en el caso. El 3 de mayo de 1931, casi 7 años después del asesinato de Lorraine Montrose, la policía de St. Martinville, Luisiana, respondió a informes de un intento de incendio provocado en la iglesia católica local. Los agentes detuvieron a un hombre que había sido visto vertiendo queroseno en el muro occidental de la iglesia. El sospechoso se identificó como James Wheeler, de 37 años, y afirmó ser un trabajador temporal. No ofreció ninguna explicación de sus acciones, salvo que el edificio necesitaba limpieza. El procesamiento estándar de huellas dactilares, que para entonces se había vuelto más común en las fuerzas del orden, reveló la verdadera identidad del sospechoso. Las huellas coincidían con las del expediente de Cyrus Montrose. Al ser confrontado con esta identificación, el hombre, según se informa, no mostró ninguna reacción y dejó de responder a las preguntas. Las autoridades de Luisiana contactaron al departamento del sheriff del condado de Winchelsea, entonces bajo la dirección del sheriff Walter Kincaid. Edward Danvers se había jubilado en 1928. Se dispuso y trasladó de Montrose de vuelta a Oklahoma para enfrentar los cargos de asesinato. Sin embargo, su comportamiento durante las audiencias preliminares suscitó dudas inmediatas sobre su capacidad mental.
Durante las comparecencias judiciales, Cyrus permaneció prácticamente insensible a las preguntas directas. Cuando habló, sus declaraciones fueron calificadas de inconexas y delirantes por la transcriptora judicial Emma Caldwell. Se refirió repetidamente a sí mismo en tercera persona e insistió en que el deambular no había concluido. El 17 de septiembre de 1931, tras la evaluación de 3 psiquiatras designados por el tribunal, el juez Harman Willard declaró a Cyrus Montrose mentalmente incapacitado para ser juzgado. El expediente judicial contiene la siguiente determinación: el acusado presenta graves pensamientos delirantes, desconexión con la realidad e incapacidad para comprender los cargos que se le imputan o participar en su propia defensa. El tribunal ordena su ingreso indefinido en atención psiquiátrica. Cyrus fue trasladado al asilo para dementes St. Mary, en el este de Oklahoma, el 3 de octubre de 1931. Su historial médico, parcialmente conservado en archivos estatales, documenta una presentación constante de síntomas psicóticos durante su internamiento. Las notas de tratamiento del Dr. Ahmed Richardson, fechadas en febrero de 1932, declaraban: el paciente mantiene un complejo cuadro delirante que involucra entidades que él llama compañeros. Cree que la muerte de su hermano fue necesaria para mantener el equilibrio. No muestra remordimiento, ya que no percibe el acto como un asesinato, sino como una necesidad ritual. Se probaron diversos tratamientos comunes en la época, como hidroterapia, sedantes y terapia electroconvulsiva limitada, todos con un impacto mínimo en el estado mental de Cyrus. Para 1940, su expediente clínico indicaba que se había vuelto cada vez más retraído, hablaba raramente y pasaba horas en posiciones inmóviles, aparentemente observando cosas invisibles para los demás. En 1943, durante un periodo de escasez de personal debido a la Segunda Guerra Mundial, se descubrió a Cyrus creando dibujos similares a los encontrados en la casa de Montrose. Usando tinta roja de contrabando de la oficina administrativa y carbón de la chimenea de la sala de recreo, había producido 23 imágenes en trozos de papel robados. Estos fueron confiscados y añadidos a su archivo, aunque la mayoría se perdieron posteriormente durante una reorganización de las instalaciones en la década de 1950. El capítulo final del caso Montrose se cerró el 12 de noviembre de 1962, cuando Cyrus falleció de neumonía a los 54 años, tras pasar 31 años en una institución sin ser juzgado por el asesinato de su hermano. Su certificado de defunción no mencionaba a ningún familiar conocido, y fue enterrado en el cementerio del manicomio bajo una sencilla placa con su número de paciente. El interés académico en el caso surgió en la década de 1970 cuando el criminólogo Dr. Lawrence Averett accedió a los materiales preservados del caso mientras investigaba trastornos psicóticos compartidos. Su artículo de 1978, Psicosis simbiótica en aislamiento, el caso de los hermanos Montrose, atrajo la atención académica hacia lo que previamente había sido un incidente infame a nivel local, pero desconocido a nivel nacional. Una evaluación psicológica moderna, realizada retrospectivamente mediante el análisis de los escritos conservados y los registros del caso, sugiere que ambos hermanos probablemente padecían esquizofrenia compartida, posiblemente con predisposición genética exacerbada por el trauma y el aislamiento. Desde entonces, el caso se ha convertido en un referente en los estudios sobre la folia de Ux y los efectos psicológicos del trauma infantil y el aislamiento extremo. El caso de Montrose es un sombrío recordatorio de las consecuencias de la negligencia institucional. 2 niños huérfanos, abandonados a su suerte en aislamiento, desarrollaron una realidad psicótica compartida que finalmente los condujo a la tragedia. La incapacidad del sistema para brindar una supervisión e intervención adecuadas a los niños vulnerables creó las condiciones para que el deterioro psicológico avanzara sin control, culminando en una violencia que alteró para siempre la trayectoria de sus vidas.